Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en lo que es El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, y en este momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside nuestra querida amiga Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pilar, que sé que está compartiendo el programa como siempre todos los sábados, a Juan Manuel Posada, vicepresidente de la institución, a toda la comisión directiva que lleva adelante esta pujante institución de nuestra colectividad española aquí en la República Argentina, en el Río de la Plata. Bueno, les voy comentando, esto es muy importante, saben ustedes que los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís al 400, y los viernes, ayer, por ejemplo, de 14 a 17 en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad, Asturiano Team 60, es para los mayores de 60 años. Pueden participar además de los socios de la institución, Asturiano no socios, también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. También por WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. También para que lo tengan en cuenta. Otro tema, hoy, esta noche, no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Esta noche a las 20 horas se va a presentar Maxi Serral en la sala Alejandro Casona, de la calle Solís 485. Esta noche, señoras y señores, lo mejor del flamenco y la copla española. Recordarán que lo tuvimos hace unos días atrás a Maxi Serral aquí en el programa. Estuvimos conversando un poco. Así que bueno, si quieren disfrutar esta noche de un buen espectáculo, lo mejor del flamenco y de la copla española, la cita, un lugar solo. A Alejandro Casona, el teatro, la sala, la calle Solís 485, Centro Asturiano de Buenos Aires, para no perdérselo. ¿Estamos? Bien, otro tema. Próximo sábado 10 de agosto, a las 2 de la tarde, va a estar el tradicional té canasta en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, próximo sábado 10 a la hora 14, tradicional té canasta, en donde pasan una tarde maravillosa allí en Vicente López. Y por la noche, a las 20 horas, en la sala Alejandro Casona de la sede social en la calle Solís, el Gran Festival Celta. Un gran festival celta que ya es de público conocimiento, así que van a poder disfrutar realmente dos propuestas para el próximo sábado. 2 de la tarde, té canasta, 8 de la noche, Gran Festival Celta, para que lo tengan en cuenta. Luego, posteriormente, el sábado 17 de agosto, va a haber a las 20:30 una cena show y entrega de premios. ¿Saben qué? La Copa Oviedo, la famosa Copa Oviedo, tan conocida por todos, en el Campo Covadonga. Esto es el sábado 17 a las 20:30, la cena show. Luego, el domingo 18 al otro día y a las 3 de la tarde se va a festejar el Día del Niño, también en el Campo Covadonga. Claro, porque va a ser tercer domingo del mes de agosto, el Día del Niño. Así que ese día a las 3 de la tarde, los pequeños van a poder disfrutar de distintas atracciones allí en el Campo Covadonga del Centro Asturiano de Buenos Aires, en la Avenida del Libertador 1081. Luego, próximo 24, 8 de la noche, se va a presentar Merienda Amelie tributo a Jan Tiersen
en la Sala Alejandro Casona. ¿De qué se trata? Bueno, es un concierto mágico, un recorrido a través de la música de Jan Tiersen, junto con imágenes proyectadas del film francés Amélie, para que lo tengan en cuenta. Amélie, ¿estamos? Bien. Así que Amélie, una muy buena propuesta. El sábado 31 de agosto a las 8 de la noche en la Sala Alejandro Casona se va a presentar Sonidos del Japón. ¿Escucharon bien? Así que Sonidos del Japón. Bueno, todo esto que les estoy contando, para consultas y reservas pueden llamar a este teléfono de la administración del Centro Asturiano, 4381-0654. 4381-0654, de lunes a viernes de 10 a 18. Consultas, reservas, comprar las entradas para todos estos espectáculos de la Sala Alejandro Casona. Excelente la propuesta. Otro tema, les recordamos, medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires, por mail, asturiano1081 números @gmail.com, asturiano1081 números @gmail.com, informativos @centroasturiano bsas.org.ar. También hay dos teléfonos, el de la administración del Asturiano, ahí en la calle Solís, 4381-0654, reitero, 4381-0654, y después un teléfono de fácil numeración que es el 11 51 58 58 58. ¿Estamos? 11 51 58 58 58 para que todos ustedes estén en contacto y puedan tener mayor información al respecto, que con todo gusto la gente del Centro Asturiano le brinda todo lo que ustedes necesitan para que disfruten de un momento muy especial, tanto en la Sala Alejandro Casona de la institución, como también la otra propuesta en el campo Covadonga de Vicente López. Así que por eso. Bien, amigos, vamos a compartir la música. ¿Qué les parece la idea? Disfrutemos de la música con muy buenos intérpretes. Por un lado, Nando Agüero. Nando Agüero es autor e intérprete. Él nació en Torrelavega, en nuestra madre patria. Pero por el otro lado, una chica que tiene una voz muy apasionada, que es desde Gijón, se llama Mina Longo. Nando Agüeros y Mina Longo, y en esta versión tan particular de El Restallar de Asturias. Vamos con la música entonces.